Melvin Escudero es nuestro invitado del día de hoy y ya se encuentra con Jaime. Gracias, Claudia María. 6 de la mañana con 49 minutos. Desde enero, a partir de enero, si usted tiene tarjetas de crédito, pues hay una serie de modificaciones que se van a poner en práctica y que usted debe prestar muchísima atención. Entre ellas, la primera es que se va a eliminar el cobro por el retiro de efectivo con la tarjeta de crédito. Había un cobro, ¿no? Eso se retira desde enero y hay una serie de modificaciones que vamos a conversar precisamente con nuestro invitado, el señor Melvin Escudero, que ya está con nosotros, es director de la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Señor Escudero, buenos días. Hablemos de... Creo que este es uno de los más importantes, ¿no? Y que creo que va a generar un impacto interesante en las transacciones con tarjeta de crédito. Ya no habrá comisión por el retiro de efectivo, es decir, cuando uno va al cajero con la tarjeta de crédito y saca dinero. Esto es importante y es interesante además. ¿Qué otras modificaciones trae este reglamento de transparencia del sistema financiero? En primer lugar, hay que destacar el trabajo de la Superintendencia de Banca y Seguros, que hace ya unos meses anunció que estaba enfocado en mejorar la transparencia y buscar claridad en los cobros y tratar de establecer los cobros que se justifican versus otros cobros que no se justifican. Esta resolución, que ha sido publicada hace un par de días, recoge parte de este trabajo. También la Superintendencia ha publicado normas a efectos de que se revisen. El espíritu que está detrás básicamente tiene dos criterios, ¿no? En el tema de transparencia, hacer que todos los costos y cobros sean conocidos y estén en capacidad de ser comparados. ¿A qué me refiero? Cada banco tenía pues su propia estructura de costos, de modo que si usted tenía la opción, por ejemplo, de ver qué tarjeta de crédito es más cara, no podía comparar entre un banco A y un banco C, porque la estructura de costos era diferente. Con estas nuevas regulaciones, esa estructura de costos se va a publicar bajo los mismos términos, de modo que usted pueda compararlos. Adicionalmente, y lo que cabe destacar, hay ciertas eliminaciones a cargos que se consideran que no son correctos, por un tema de protección al consumidor, como por ejemplo el cargo al retiro de los cajeros automáticos. ¿Qué era cuánto? ¿O qué es todavía? Dependía de cada banco, ¿no? Podía ser un dólar, podía ser una comisión porcentual de 0.1%. Dependía de cada banco. Pero si era un porcentaje oneroso, significativo, o sea, sí, lo que es engordaba la cuenta al final, ¿no? Por supuesto, todo lo que es retiro normalmente tenía pues entre 1, 2, hasta 3%, dependiendo del banco, ¿no? 3%, claro. Igual obviamente, en algunos casos incluso es $15 o 30 soles, ¿no? Sí. Entonces, estamos hablando pues de la banca, digamos, tradicional, la grande, pero también estamos hablando de muchas, de la banca de consumo, que obviamente tienen tasas diferenciadas y hay bastante diversidad. El otro tema es el pago mínimo. Sí. ¿No? Los expertos suelen decir, nunca pagues, ¿no?, tu cuota del pago mínimo, paga la otra. Pero ahora, ¿qué va a pasar con el pago mínimo? El tema del pago mínimo tiene que ver con una filosofía que está fundamentada en la capacidad de proteger al pequeño consumidor. ¿En qué sentido? Normalmente, no lo protegía nada. ¿No? La idea es que se evite el sobreendeudamiento. Claro. ¿Qué es lo que está pasando en la economía hoy en día? Usted tiene un país pujante, creciendo a tasas de 6% o más, con un empleo que se está, digamos, mejorando en Lima y en provincias fundamentalmente. Y esto lo que ha hecho es que la gente empiece a consumir más. Pero al tener un ingreso, también tiene el acceso al crédito. Mucha gente lo está teniendo el acceso al crédito por primera vez. Entonces, facilito, digamos, uno utiliza el plástico y termina endeudado. Correcto. ¿No? Incluso por comida, por ejemplo, ¿no? Le pongo el caso de endeudarse, por ejemplo, comprando un televisor, ¿no? Usted puede gastar 1.000 soles o 2.000 soles en un televisor. La pregunta es, ¿cuánto usted termina pagando finalmente si usa una tarjeta de crédito y paga el mínimo? Dependiendo del banco, usted puede pagar eso en 60 meses, puede pagar en 120 meses o en 150 meses. Entonces, ¿qué sucede? Si usted paga a una tasa de interés promedio de 30% en soles, significa que por cada año, o sea, por cada 12 meses que usted no ha pagado, esos 1.000 soles se convierten en realidad en 1.300. Correcto. Pero si usted lo paga en 3 años ese televisor, usted está pagando 2 televisores, ¿no? Cuando las tasas de interés en el sector financiero para créditos personales, eso que no son con tarjeta de crédito, sino que son directos, están en el orden del 10% al 12%. Increíble. Entonces, o sea, si escojo 24 cuotas,
o 36 cuotas, usted termina pagando 2 televisores. Por supuesto. Claro. Entonces, estas normas lo que están permitiendo es que el monto mínimo, si es que no tiene un mínimo en el pago, lo que puede hacer es que la deuda se perpetúe en el tiempo. De modo que usted no deja de pagar esa deuda nunca. Así es. Entonces, al poner el monto mínimo, lo que está permitiendo es que la deuda sea pagada en un plazo razonable. Pero otra disposición en este sentido es el hecho de que si usted tiene 2 o 3 deudas con el banco, en particularmente con la tarjeta de crédito, por consumo, por retiro en efectivo, por ejemplo, la deuda más cara se va a pagar primero. Es decir, el retiro en efectivo es más caro que el crédito de consumo, sí, porque usted consumió comprando artefactos o comprando comida o correcto, vestido, ¿no? Ese crédito de efectivo se va a pagar antes. Y esto lo que permite es que el tamaño potencial del endeudamiento de las personas en el tiempo tenda a achicarse, no a seguir creciendo. Interesante. ¿No? Entonces son medidas bastante importantes, pero recordemos que el presupuesto familiar, en particular de la clase media emergente, hoy en día cada vez más está pagando deuda. Porque endeudarse es muy sencillo. Los bancos están en una enorme competencia, hay una liquidez a nivel mundial, que también hay la liquidez en el Perú, y todos están buscando nuevos créditos. Hagamos una cosa, son varias disposiciones que tiene este reglamento y el tiempo se nos ha terminado, es muy cruel en televisión, así que le propongo seguir comentándolo quizá la próxima semana. Total, estamos octubre, noviembre, esto entra en vigencia en enero, creo que el público puede ir prestando atención a las modificaciones, pero creo que hemos tocado 2 o 3 bastante importantes, ¿no? Sí, un punto final que es sumamente importante, ahorita viene el pago de gratificaciones, ¿no? Las personas que me están escuchando, que van a pagar 2 televisores en lugar de un televisor, porque decidieron pagarlo en cuotas cómodas, ¿no? A 36 meses. En cómodas cuotas. Exacto. Deberían de ser conscientes si utilizar esos pagos, o sea, recibir esta gratificación para matar estas deudas caras. Y la tarjeta de crédito es la deuda más cara que existe. En el sistema financiero hay tarjetas de crédito que cobran desde 30% hasta 100%, ¿ok? Al año. Es decir, si usted está en un banco y no se ha informado bien, o una entidad financiera, y paga con una tarjeta de crédito que está cobrando 100% al año, usted en 3 años, en 36 meses, va a pagar 3 televisores, no 1. Ojo, y eso que destruye su patrimonio familiar. Está atentando contra la riqueza de su propia familia. Muy porque importante. ese dinero pudo haber sido utilizado en educación. Es verdad. Puede haber sido utilizado en mejor vestimenta o mejor alimentación. Ojo con eso. Muy importante lo que nos dice el señor Melvin Escudero, director de la maestría en finanzas de la Universidad del Pacífico. Su gratificación es importante, no la despilfarre. Si tiene deudas, utilice esa gratificación para pagarlas y eliminarlas. Gracias, señor Escudero, por venir. 6:57 de la mañana. Claudia María tiene más a esta hora. Así es, continuamos con más. La ampliación del aeropuerto internacional Jorge Chávez es una necesidad absoluta para todos los peruanos. ¿Por qué? Porque